Un saludo, queridos amigos, nuevamente estamos aquí, Noé y su servidora, listas para presentar este mensaje que lo hemos estado esperando. Ya queremos saber la segunda parte, Noé, de este tema tan interesante que presentaste, la iglesia y el reino, así es. Pero no sin antes queremos enviarles saludos a Edinora Dawkins y un saludo para todos nuestros seguidores, nuestros amigos que siempre están compartiendo el mensaje, que nos dejan ahí saluditos de ánimo, de apoyo. Un saludo para cada uno de ustedes. Queremos invitarlos a los que todavía no se suscriben al canal, que lo hagan y que no se pierdan ningún mensaje. En esta ocasión, Noé, sabemos que vas a compartir la segunda parte y vamos a tener una tercera, ¿no? Mencionabas. Sí, no va a ser posible cubrir tanto material en dos presentaciones, puesto que son solo de 15 minutos. Va a ser necesario una tercera presentación sobre este tema. Sí. Pues bueno, Noé, adelante, es tu tiempo que ya queremos conocer, saber y aprender. Así es que, saludos hermanos. Muy bien. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes, sobre todo a mis hijos, a mis preciosos hijos, que ellos están interesadísimos en estos temas, están aprendiendo bastante, sobre todo mi princesa. Mándale saludos, Noé. Sí, saludos a Marita donde quiera que estés, mi amor, un abrazo y un beso para ti. Entonces, hijitos, vamos a seguir conociendo sobre el tema del reino de Dios y de la iglesia. Y ya hablamos en la vez pasada de que no hay que confundir, Emma, hijitos, amigos, no hay que confundir el reino de Dios con la iglesia, no es lo mismo. Es más, ni siquiera son sinónimos. Y mira, Noé, para poderlo recordar, recordemos que el mensaje anterior hablábamos acerca de eso, que en muchas ocasiones creemos que por estar en la iglesia es que ya somos parte del reino de Dios, estamos en el reino de Dios. Así es que eso era solo un recordatorio, así es que adelante, ¿no? Exactamente, y esas cositas son las que deben tener presente, hijitos, con un propósito bien definido, de que ustedes no se vayan a frustrar de su iglesia, que no se vayan a frustrar de una iglesia, porque cuando ustedes lleguen a formar parte, cuando lleguen a ser miembros de una iglesia y se llegan a frustrar, eso es totalmente normal. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay seres humanos, todos somos seres humanos con los mismos errores, que cometemos pecados al igual que todo mundo. Entonces, y si tú te centras en eso al estar dentro de una iglesia, no eres nadie extraño, todos nos sorprendemos de eso. Pero si tú te llegas a frustrar de tal manera que ya no quieras nada con el Rey de Reyes, quien es el Rey del Reino, el cual estamos presentando, ese es el propósito, de que tú no confundas las cosas y que no te llegues a frustrar por errores del ser humano, porque son parte de un sistema religioso, son partes de una iglesia. Pero la iglesia se maneja totalmente separado del reino de Dios. Así es que ya hablamos sobre eso en la presentación anterior. También dijimos de que la iglesia, lo que tú conoces, Emma, lo que nosotros conocemos como iglesia hoy, eso no era un plan original de Dios, nunca fue. Y lo siento si por ahí no entendemos esto, pero al término de hablar sobre la iglesia del reino vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque es posible que se hieran susceptibilidades, como mi iglesia, a la que tanto amo, no fue parte de la idea original de Dios. Pues no fue así. Porque nosotros leemos ahí en Génesis 1:26 y en la creación, cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra propia imagen y démosle señorío por sobre todas las cosas que han sido creadas. Eso es lo que entregó Dios al ser humano. También dijimos de que el ser humano llegó a ser parte del gabinete del reino de los cielos. Ya dijimos que el reino de los cielos no es otra cosa más que la influencia del gobierno celestial implantado aquí en la tierra. Y el ser humano es el que iba a llevar a cabo ese gobierno, es el que iba a encargarse de desarrollar, de expandir y de manejar ese sistema del cielo aquí en la tierra. Por eso es que el Señor Jesús en su oración, cuando le enseñó a orar a la gente, dijo: oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase aquí en la tierra de la forma como se hace allá en el cielo. Porque ese es el propósito original de Dios, implantar su gobierno celestial aquí en la tierra. Entonces, a esas personas que iban a estar aquí encargadas, a ese ser humano, a ese grupo de gentes
que iban a estar encargadas de llevar a cabo ese gobierno aquí en la tierra, a eso es a lo que él le llama iglesia. Y ya dijimos que la palabra para iglesia es eclesía. Y ya dijimos que la palabra eclesía no es una palabra religiosa, es una palabra de sistema político, de un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía simplemente significa, es un gabinete de un sistema de gobierno. Y eso es la iglesia en el plan de Dios. Pero en el plan de Dios nunca existió que hubiera iglesias con edificios, que hubiera iglesias con pastores, que hubiera iglesias con maestros de escuela sabática o de escuela dominical. Nunca existió eso en la mente de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Él creó todo, cuando Él hizo los árboles, cuando Él hizo las plantas, cuando Él creó los animales, cuando Él creó los astros, y Él terminó de crear todo eso, Él miró todo lo que había creado y dijo que ya estaba terminado. Para ese sistema de gobierno que Él iba a implantar aquí, ya tenía todo lo que necesitaba. Y dijo que cuando lo miró completo, todo ya creado, Él dijo una expresión maravillosa. Dice, y Él vio todo lo que había creado, y como dijo que era. Y era bueno, Era bueno, era perfecto en gran manera. Y ahí no vemos que creó sistemas religiosos. ¿Sabes cómo iba a ser el sistema de relación entre Dios y el hombre? Hablar directamente. Pasearse ahí por el huerto de Edén. Si tenía alguna pregunta, se dirigía inmediatamente a Dios. Si Dios tenía alguna instrucción, se dirigía directamente al ser humano. Allá no había iglesias. Por eso es que tu iglesia, mi iglesia, nuestras iglesias son producto también del pecado, de la caída del hombre. Todo lo que resultó después de la caída del hombre por medio de la desobediencia es producto del pecado. Y ahí están las iglesias como las conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy en día simplemente son lugares, centros de reunión donde se presentan programas. No, era lo que quería mencionar, porque mientras estoy escuchando puedo identificar que cuando habla de la iglesia no se habla del edificio, no se habla de la construcción, no se habla de lo que hay dentro de la iglesia, sino que tenemos entendido que nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros formamos la iglesia. El grupo de personas, esa es la eclesía. Ese es el gabinete que Dios ha designado, que ha nombrado para que se expanda su sistema de gobierno. Y a lo que se refería. Exactamente. Y esa es la misión de la iglesia. Ser un grupo de gente, ser el gabinete escogido por el rey para que ese gabinete de funcionarios expandan no una religión aquí en la tierra. ¿Para que expandan qué? Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo, que ese grupo de gente al cual Él llamó su gabinete, su eclesía, ¿qué es lo que le designó? ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dijo que hiciera? Porque el Señor Jesús no le dijo a ese grupo de gente, entre los cuales están los que nosotros conocemos como los 12 apóstoles, Él no le dijo que fueran e hicieran edificios y que le pusieran un nombre. Él no mandó a construir iglesias bautistas. El Señor Jesús no mandó a ese grupo, a su eclesía, a que construyeran iglesias adventistas. Él no los mandó a que construyeran iglesias católicas. No. O sea, mis respetos para católicos, adventistas, bautistas y etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que mandó a hacer el Señor Jesús al grupo de los 12, ni al grupo de los 70, ni a su gabinete al cual Él nombró eclesía o iglesia. A ese grupo el Señor Jesús le designó un mandato, una tarea bien específica. Y la vamos a ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús les mandó hacer a este gabinete de su gobierno, a esta eclesía. Mateo 28. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos. Vamos a hacer una pausita ahí, por favor. Ahí está una orden bien específica. Él les dijo, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Hagan discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulos? La palabra discípulos quiere decir estudiantes, alumnos. Vayan y hagan alumnos. Vayan y hagan estudiantes. ¿Qué más?
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Hagan discípulos, enséñenles. Mira, queridos hijos, queridos amigos, Emma, Giovanna, cuando tú atiendes el llamado del Señor Jesús de ir y hacer un discípulo, hay una característica bien marcada que tú debes tener para que tú puedas ir y buscar a alguien a quien enseñarle. Tú debes convertirte en un maestro, en una maestra, porque algo le vas a enseñar, algo le vas a transmitir. Ahora, dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer para que, qué es lo que tú tienes que aprender, qué es lo que tú tienes que saber, qué es lo que tú tienes que estudiar para que se lo enseñes? Te voy a decir en lo que se ha convertido este tema de lo que es el reino y la iglesia. Todos los religiosos, todas las iglesias conocen ese versículo. No crean que es algo nuevo lo que estamos leyendo. Todos ellos conocen ir y hacer discípulos. Sin embargo, aquí viene una de las grandes discrepancias y diferencias entre lo que es el reino de Dios, la iglesia o la religión. De que yo, como vamos a decir así por decir un nombre, yo como hermano católico, yo tomo ese versículo y digo, ahora yo voy con mi vecino y le presento mi doctrina católica. Y ya estoy, en mi opinión, ya estoy haciendo un discípulo. Pero número uno, ni yo soy un maestro de la doctrina católica, ni es eso lo que yo le tengo que enseñar a mi discípulo. Tú, vamos a mencionar, vamos a decir que tú como pentecostal, tú agarras y visitas a tu amiga y empiezas a hablarle de tu doctrina pentecostal y en tu opinión ya estás haciendo una discípula. Pero ni es eso lo que tú le tienes que enseñar a tu discípulo y ni eso te convierte a ti en una maestra de lo que debes convertirte, en lo que debes obtener tu maestría. Simplemente eres una persona que conoce de doctrina pentecostal, yo que conozco de doctrina católica, y eso estoy compartiendo. Pero eso no es hacer discípulos. Eso no es a lo que nos mandó el Señor Jesús. El Señor Jesús mandó algo bien específico. Vamos a buscar la segunda cita de Mateo, que pedí Mateo 28, 25, Mateo 25, 34, no, la otra cita de Mateo. Mateo 20, Mateo 10, me parece. Mateo 10, ajá. Vamos a ver, Mateo parece que es del 5 al 7. Ajá, dice, No sé. Mateo 10, 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id Antes a las ovejas. sino id antes a las ovejas perdidas Ahí de la está. casa de Israel. Ahí está el Señor Jesús, les está diciendo qué es lo que deben hacer, a quién deben ir. A las ovejas Ya perdidas. antes ya les había dicho que fueran y hicieran discípulos. Ahora les está diciendo a dónde ir, con quiénes ir. Y ahora les va a decir lo que ellos les deben enseñar a esos discípulos. Vamos a ver si hay alguna doctrina, como estas personas eran judíos. El Señor Jesús era judío. Vamos a ver si las doctrinas que esos maestros les iban a presentar a sus discípulos eran siquiera doctrinas judías. ¿Qué es lo que ellos deberían presentarles? Dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que mandó el Señor Jesús a su iglesia a hacer. A predicar el reino. Eso es lo que tú como maestra, yo como maestro, debo presentarle a mi discípulo, a mi estudiante, el reino de Dios. No mis creencias, no mis doctrinas, no tus doctrinas, es la doctrina del reino de Dios. Por eso es que existe el fenómeno que nosotros conocemos hoy de que tú como adventista, tú me quieres convencer a mí de que tu doctrina es la verdadera. ¿Por qué? Porque estamos inmersos del ambiente religión e iglesia. Por eso es que a mí
que yo como católico, yo te quiero convencer de que no, de que tú estás en el error, de que el sábado fue para los judíos y de que lo que tú me estás hablando es algo fuera totalmente de moda. Por eso es que el hermano pentecostal a mí me quiere convencer, y a ti también, de que no, que yo por adorar imágenes y tú por adorar el sábado, él está en lo correcto porque él adora el domingo, porque es el día que el Señor resucitó. Por eso es que nos enfrascamos en este círculo vicioso, porque así se maneja en el aspecto religión e iglesia. Sin embargo, en el reino de Dios no se maneja nada de eso. Tú, como maestro, para que tú obedezcas la orden que dio el Señor Jesús a su eclesía, si tú quieres formar parte de su iglesia, de su gabinete gubernamental, tú tienes que convertirte en maestra y yo en maestro de el reino de Dios. Ese es el tema por excelencia en el cual yo debo obtener mi maestría, para que cuando yo vaya y encuentre un discípulo con el cual debo compartir, eso es lo que yo le debo compartir, no doctrinas. Esas son algunos de los puntos importantes que yo quise mencionar en esta ocasión sobre el reino de Dios y la iglesia. No alcanzó para mucho, pero nos vamos a ver en una próxima y tercera grabación sobre este tema, porque para entonces nosotros vamos a descubrir otros puntos importantes, pero que nos van a dejar claro a todos nosotros de cuál es la diferencia de los dos y qué tengo que hacer. Como hay diferencias entre el reino de Dios e iglesia, ¿no debo pertenecer a ninguna? ¿Qué debo hacer? Esas preguntas y otras las vamos a contestar en el tercer y último tema sobre la iglesia. Así es que espero que haya quedado claro para mis hijos y para todos los que nos ven. Por mi parte me despido y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias, Noé. Creo que este ha sido un mensaje que nos va a traer a meditar la diversidad de pensamientos, creyendo que hacer discípulos es educarlos, compartirles, hablarles de doctrinas, y nos acabamos de dar cuenta que aquí no. En la palabra de Dios dice ir y predicar el evangelio, que el reino de Dios está cerca. Está aquí. Está aquí. Gracias, Noé. Hasta luego.